Otros estudios que se hicieron también con nilotinib, pues fue el estudio NAC, en el cual nosotros no pudimos participar, pero participaron 3 centros, en el cual se incluyeron 17 pacientes. Este fue una especie de estudio de acceso expandido, pero ahora con nilotinib, y fue un estudio importante. En el caso de imatinib fueron más de 7,000 pacientes. Aquí en el NAC, en todo el mundo, fueron cerca de 2,000 pacientes. Y el otro estudio fue el ND, el cual es la primera línea de tratamiento, solamente participaron 2 o 3 centros con 7 pacientes, y actualmente estamos haciendo un estudio LASER, en el cual es de respuesta subóptima comparando imatinib contra nilotinib, y solamente hay 9 pacientes, pero en México se metieron a aleatorización. Bueno, se incluyeron para fines de aleatorización 50 y tantos pacientes, que tuvimos muy poco tiempo para reclutar pacientes, porque hubo unos problemas ahí administrativos con Novartis que obligaron a cerrar el estudio tempranamente para México. Bueno, en cuanto al trasplante, que ha sido otra situación, bueno, pues esta es la perspectiva que se tenía en el 2003 del trasplante, del Registro Internacional del Trasplante, del europeo, del Fred Hutchinson, y vemos aquí cómo están las tasas de supervivencia y recaída. Obviamente, pues el Fred Hutchinson, nadie se le pega, ¿no? 70% de supervivencia, y la recaída solamente de un 20%. Pero esta es la expectativa para trasplante en el 2003, que todavía tenía un lugar muy importante dentro del tratamiento de la leucemia mieloide crónica. Actualmente, con los inhibidores de primera, de segunda e incluso de tercera generación, actualmente con ponatinib, realmente cada vez se relega más la posibilidad de que el trasplante sea benéfico en cuanto a las primeras líneas de tratamiento en la leucemia mieloide crónica. Y esto vemos, por ejemplo, aquí, pues cuáles deben de ser aquellos pacientes que, de acuerdo a la escala de Gradwell, que es el score europeo, en el cual se ve que los pacientes que se benefician son aquellos pacientes que están entre un factor pronóstico de 0 y 2, ¿sí? Porque aquí vemos que las respuestas están cercanas al 65%, pero pacientes de mal pronóstico, pues aquí se darán cuenta que es prácticamente nulo el beneficio. Tener a 6, 7 años un 10%, 15%, bueno, no parece que ayude mucho, sobre todo considerando que muchos de ellos pueden quedar con esa supervivencia, pero muchos de ellos también estarán con enfermedad de injerto contra huésped crónico, que incrementa los costos y que además no le va a dar una buena calidad de vida a los pacientes. Esta es nuestra experiencia de los primeros 55 pacientes trasplantados en la raza. Son puras fases crónicas, porque nosotros hemos trasplantado todo, y eso fue hasta 1999. Nosotros, nuestra supervivencia, nuestra mediana de supervivencia hacia los 8 años, pues era esta, se dan cuenta, alrededor del 55, 56%, que no es mala, pero es muy cercana a lo que el Registro Internacional de Trasplante reporta para todos los centros en Occidente. Bueno, entonces, en cuanto a las conclusiones que tenemos, es que sabemos que la leucemia mieloide crónica es la más frecuente en México, ¿sí? La incidencia es un poco menor que en Occidente, sigue siendo un poco menor. La mediana de edad es en más de una década menor que en países occidentales. Actualmente la mayoría de las instituciones del sector salud y privadas disponen de imatinib como la primera línea de tratamiento, y en el sector salud actualmente solamente el ISSSTE tiene la opción de accesar a sus pacientes de primera línea con inhibidores de segunda generación, esto es darles nilotinib o dasatinib como primera línea de tratamiento. Nosotros solamente lo tenemos disponible en la institución, pero solamente para aquellos pacientes que han sido resistentes a imatinib o intolerantes. La mayoría son resistentes. El diagnóstico de la enfermedad actualmente se basa principalmente en el estudio citogenético. Este estudio citogenético pues está accesible en la mayoría de las instituciones, ya sea tanto del sector privado como del sector salud, ya sea a través de su propia infraestructura o por el financiamiento de la industria en otros lugares, ¿no?, como es nuestro caso. La qPCR actualmente está disponible también para el monitoreo molecular, pero es un estudio que pues solo en este momento en el país solo hay 2 laboratorios institucionales del sector salud que están validados y estandarizados de acuerdo a lo que se pide por parte de Adelaida, ¿sí?, inicialmente con MD Molecular y finalmente con Adelaida, que son los que les dan un factor de conversión y que nosotros podemos hacer esa transposición a la escala internacional. Con lo anterior,
varias instituciones del sector salud y de la industria farmacéutica dan el soporte de estas pruebas en el extranjero, ya sea a través de Quest Diagnostic en Capistrano, California, o Endy Molecular. Nosotros enviamos a los dos lugares los estudios moleculares. Actualmente hemos participado junto con Siglo XXI para tratar de estandarizar su centro, y actualmente él es uno de los centros estandarizados, de acuerdo con escala internacional, con un factor de conversión validado por Adelaida, y seguramente en el futuro todos los pacientes de imatinib los vamos a tener con Siglo XXI, que es el primer laboratorio que se ha estandarizado aquí en México a nivel institucional y que está validando a otros centros. Por otra parte está el INCAN, que también la bióloga Judith, ahí con participación del doctor Cervera, pues han podido estandarizar también de manera muy rápida su PCR en el Instituto Nacional del Cáncer, de Cancerología, perdón. Se están desarrollando programas de estandarización de qPCR en diversos hospitales del sector salud en las principales capitales del país, lo cual permitirá continuar el monitoreo nacional independientemente del apoyo de la industria. Este es un punto importante, irse destetando del soporte de la industria, porque pues al rato viene el imatinib genérico y en unos años va a venir los inhibidores de segunda generación genérica. Entonces, si nosotros no tenemos desarrollada la infraestructura a nivel institucional, nos va a poner en serios problemas, porque estos medicamentos requieren de herramientas de evaluación de este nivel. Y no estamos hablando de positividad o negatividad, estamos hablando de respuestas moleculares 4, 5, indetectables, más allá de los 5 logaritmos. El análisis de mutaciones es otro problema, solo se realiza de manera aislada en algunas instituciones, pero todo está en vías de investigación. Nadie tiene la validación actualmente para reportar esas mutaciones del dominio SINASA, que son arriba de 100 actualmente en leucemia amiloide crónica, y que obviamente hay que desarrollarlas porque las vamos a necesitar, sobre todo cuando tenemos ahorita medicamentos como ponatinib, que sabemos que tiene mucha eficiencia contra la mutación T315I, incluso sobre otras mutaciones. Y finalmente la infraestructura, aunque está con atrasos significativos en muchos aspectos, sin embargo se están implementando las bases para que el desarrollo permita en un futuro inmediato el tener las herramientas necesarias para las instituciones del sector salud y privado, que nos permite el acceso a un monitoreo que es imprescindible en la era de los inhibidores de sinasa de tirosina. Y con esto termino, agradezco su atención y yo creo que al final habrá algunas preguntas, ¿no? Excelente ponencia. Vamos a pasar a un tema benigno. Vamos a hablar de hemofilia. La doctora Delfina Vergés, del Hospital General del Centro Médico La Raza, nos va a presentar los problemas en México con esta enfermedad. Vamos a hablar, como decía la doctora Césarman, de algo benigno para olvidarnos un poco de las malignidades que hemos estado oyendo. Y es sobre la hemofilia en México, retos y perspectivas. Sabemos que la hemofilia es un padecimiento crónico que genera gastos catastróficos, gracias a ello pudo entrar en el programa del Seguro Popular, que entre otros padecimientos graves y costosos. Sin embargo, sin tratamiento, estos pacientes van a presentar secuelas graves que van a incrementar el costo, va a favorecer la pérdida de trabajo, los individuos no van a poder ser adecuados para trabajar, van a perder los niños días escolares, etcétera, y pasan a ser una carga para la familia y la sociedad. Entonces, esto es uno de los retos que tenemos. Y por tanto, la mejor opción se ha demostrado con estudios clínicos controlados para evitar y favorecer la calidad de vida de estos individuos es el tratamiento profiláctico. Tenemos datos de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, donde se ha empezado desde el 2001 a realizarse un censo. Sabemos que es necesario saber cuántos pacientes con hemofilia hay. Gracias a este trabajo de la Federación pudo entrar la hemofilia, como les decía, en el Seguro Popular, y a los esfuerzos que se han realizado, pues hoy en día hay alrededor de 5,000 pacientes con diagnóstico. Todavía faltan más, se espera que sean en México alrededor de 7,500 pacientes con hemofilia,
pero pues ya llevamos recorrido más del 50% de este registro. También aquí vemos los tipos de hemofilia. La A, como sabemos, es la más frecuente, es en una proporción de 80 a 20 con la hemofilia B, que es la de color verde, y la enfermedad de von Willebrand no es que sea quizás más rara. Sabemos que por definición la enfermedad de von Willebrand es el trastorno de la coagulación hereditario más frecuente. Sin embargo, en nuestro medio, pues nosotros no hemos podido llegar a tener un diagnóstico preciso. Es un padecimiento heterogéneo que no es fácil hacer un diagnóstico. Muchas veces se sospecha clínicamente, pero no logramos concretar el padecimiento, y encima de eso pues hay que hacer una clasificación de los diferentes tipos de von Willebrand.